electricidad para funcionar. El electroimán de un desguace, por ejemplo, es utilizado para manipular grandes trozos de metal. Simplemente se enciende y se apaga. El electromagnetismo es una de las fuerzas fundamentales del universo. Junto con la gravedad y la energía atómica, mantienen la materia cohesionada. El magnetismo se da gracias a propiedades específicas que existen en relación a los átomos. Los elementos con una configuración atómica como esta no son magnéticos. Sin embargo, los átomos que no tienen una cancelación, porque tienen más electrones en una dirección que en otra, producen el magnetismo. En este nivel de átomos, un material magnético está compuesto de pequeños imanes atómicos con polos norte y sur. El magnetismo, como fuerza invisible, ha intrigado a la humanidad durante miles de años. En Occidente, el filósofo griego Platón fue uno de los primeros en describir las propiedades de los imanes. Los griegos los encontraban en una región llamada Magnesia, de la que deriva el término latino magneto. Podemos encontrar piedra imán en cualquier lugar del planeta. La Tierra es el único planeta que produce imanes naturales. El nombre científico de la piedra imán es magnetita. El primer uso práctico de la magnetita fue la brújula, un aparato que siempre señala al norte. La aguja de la brújula se producía magnetizando una pieza de acero. Esto se conseguía frotándola en una dirección con una piedra imán. Esta es una réplica de un instrumento chino de 2000 años de antigüedad. Servía para determinar el norte. El imán, con forma de cuchara, giraba en un disco pulido. En Europa, donde la brújula empezó a utilizarse 1000 años después, su uso como herramienta de navegación supuso una revolución, especialmente en condiciones de mal tiempo cuando no se pueden ver ni el sol ni las estrellas. Los imanes y el magnetismo empezaron a ser estudiados con detalle en el siglo XVII, cuando William Gilbert publicó The Magnet, obra en la que afirmaba que la Tierra es un imán gigante. Por esta razón, las agujas de las brújulas, acero magnetizado, giran indicando el norte. Durante los siguientes 200 años hubo muchas especulaciones hasta que en 1819 en Dinamarca se dio el siguiente gran paso. Hans Christian Ørsted fue el primero en demostrar que una corriente a través de un alambre puede producir un campo magnético. Simplemente acercó una brújula a un alambre, hizo pasar la electricidad y la aguja giró. Cuando la electricidad dejó de circular, la aguja volvió a su posición inicial. Esta fue la primera ocasión en que se demostró que se puede crear magnetismo con electricidad. El efecto contrario fue descubierto por el científico británico Michael Faraday, quien demostró que un campo magnético cambiante puede inducir una corriente eléctrica. Entonces el mundo descubrió dos de los grandes secretos del universo, que el magnetismo en movimiento producía electricidad y que la electricidad producía magnetismo. Fue James Maxwell, el matemático y físico escocés, quien relacionó las observaciones de Ørsted, Faraday y otros para generar las ecuaciones que llevan su nombre y que representan la base de todo nuestro conocimiento sobre electromagnetismo y, en consecuencia, la base de gran parte de la tecnología moderna. Pero antes de que la ciencia y la tecnología abrazaran definitivamente el poder de los imanes y los electroimanes, magos e incluso generales del ejército ya sabían que podían manipular el poder invisible del magnetismo. En 1856, Napoleón III necesitaba sofocar una revuelta en Argelia instigada por un brujo local. Así que envió al mago francés Jean-Robert Houdin para demostrar que la magia francesa era más fuerte. Houdin mostró una caja vacía que cualquier persona podía levantar. Tenía el fondo de metal y accionando un electroimán oculto en el suelo, la caja se convertía en inamovible. Con este truco pudo convencer al brujo que con su mágico poder podía quitar la fuerza de cualquier guerrero. La revolución industrial del siglo XIX impulsó un crecimiento de la clase media que se extendió hasta el siglo XX y que generó a su vez un mercado ávido de innovaciones. Después de varios siglos de utilizar las brújulas, los imanes se empezaron a usar en un variado abanico de nuevos inventos. Uno de los primeros y más revolucionarios fue el telégrafo.
El telégrafo estaba fundamentado en la relación que existe entre magnetismo y electricidad. Un operador, ubicado en uno de los extremos, podía enviar una corriente eléctrica a través de un cable, activando en el extremo receptor el electroimán, que formaba un pivote. Su polo norte era entonces atraído por el polo sur del imán permanente instalado en el telégrafo. De esta forma el aparato se movía con cada clic del operador. Este modo de interferir en la atracción natural entre un electroimán y un imán permanente se utilizó en miles de aplicaciones, tales como timbres, teléfonos y altavoces. Sin embargo, la aplicación más importante fue conseguir que las cosas girasen: los motores eléctricos. Así, donde quiera que haya una maquinilla de afeitar, una batidora, una lavadora o una máquina en la cadena de producción de una fábrica, hay imanes permanentes y electroimanes. El magnetismo es algo fundamental en los motores eléctricos. ¿Cómo funciona? El motor utiliza la atracción de los polos opuestos y la repulsión de los polos iguales para hacer girar la armadura, que es lo que se mueve en el motor. Este motor tiene dos imanes permanentes. El electroimán es el rotor que se encuentra dentro. Aunque un aparato eléctrico no contenga imanes en su interior, estos están siempre presentes, puesto que el aparato necesita corriente eléctrica para funcionar, y la corriente eléctrica es posible gracias a los imanes y los electroimanes. Para convertir el movimiento mecánico, una turbina de viento, la fuerza del agua o el movimiento de un motor de gasolina en electricidad, necesitamos un campo magnético. Necesitamos generadores cuyo fundamento clave es el magnetismo. Los imanes juegan un papel crítico en los generadores que producen energía. Cuando el generador gira, los imanes pasan cerca de cables de cobre y debido al efecto Faraday, estos imanes están induciendo corriente en los cables de cobre, produciendo electricidad. El desarrollo de la industria eléctrica supuso un auge en el uso de imanes. Además, este desarrollo hizo que los imanes mejoraran y con ello la propia industria. El primer gran avance en la manufactura de los imanes se dio en 1930 con la creación de